Ser un héroe no es algo extraño en el mundo de los videojuegos. De hecho, es probablemente una de las cosas más comunes que hay. Normalmente, en la gran mayoría de los títulos que jugamos, casi siempre tomamos el papel de un héroe. Un individuo que, al menos bajo el contexto del juego, es especial de alguna manera. El elegido, el mejor soldado que haya existido, el superviviente, el salvador del universo o un dios. Incluso cuando nuestro personaje no tiene algún tipo de habilidad especial o algo que necesariamente lo haga destacar, en la gran mayoría de los casos, este sigue siendo considerablemente más importante y poderoso que los otros individuos que vemos a lo largo del juego, como en el caso de Grand Theft Auto, Uncharted o Elden Ring, en donde a pesar de que comenzamos la aventura siendo alguien completamente irrelevante, con el paso del tiempo nos convertimos en una de las figuras más importantes que hay. En pocas palabras, casi todos los videojuegos que existen nos ponen en el papel de el protagonista, el individuo central en el que se basa prácticamente todo lo que experimentamos. Es decir, que la narrativa misma y por consecuencia cada una de las cosas que suceden a lo largo de la aventura giran alrededor de nuestras propias acciones, lo cual significa que sin nuestro personaje o sin nosotros como jugadores, el mundo del juego simplemente no puede avanzar o ni siquiera existir, porque este fue diseñado específicamente para ser explorado por nosotros. Lo cual tiene bastante sentido. Esta fantasía de poder nos da la oportunidad de embarcarnos en historias que simplemente no serían posibles en la vida cotidiana. Y si quisiera ser una persona normal, no estaría jugando videojuegos, tal vez piensen algunos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa cuando un título se aleja completamente de este concepto? ¿Qué sucede cuando un videojuego te pone en un mundo en donde no importas en absoluto y en donde tu existencia, así como todo lo que haces, es completamente irrelevante para los demás? Esto no es algo que veamos con demasiada frecuencia. A decir verdad, no hay muchos juegos en donde la historia no gire alrededor de ti. Pero cuando esta idea es utilizada de la manera correcta, puede crear algunas de las experiencias más interesantes que puedan existir. Videojuegos en donde no somos el eje central de lo que está sucediendo, sino simple y llanamente una pequeña y diminuta parte del mundo. Pero antes de continuar, me gustaría agradecerle enormemente al patrocinador de este video, EVAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. ¿Alguna vez has tenido el deseo de estudiar algo, pero simplemente creías que era imposible encontrarlo en tu ciudad? Bueno, la EVAC probablemente sea la escuela para ti, ya que por su modalidad en línea, puedes inscribirte no importa el lugar en donde vivas. Pero la mejor parte es que ofrece una gran variedad de profesiones y cursos que simplemente no podrías encontrar en otro lugar, como ilustrador profesional, gerente de redes sociales o lo más destacable, desarrollo de videojuegos. Así es, la EVAC ofrece varios cursos enfocados en esta temática, como modelado 3D o desarrollo en Unity. Y como parte de esta promoción, si utilizas el código PSI-Gaming55, podrás obtener un descuento del 55% en cualquiera de las profesiones. Clases enfocadas a la práctica, garantía de trabajo y validez internacional. Si tienes un sueño, esta es una gran oportunidad para comenzar tu camino hacia él. Hace unos cuantos días comencé a jugar un título llamado Rain World, un juego muy particular en donde nuestro único objetivo es sobrevivir en un mundo abandonado. Pero una de las cosas más interesantes sobre esta aventura es que realmente no nos ofrece mucho contexto en cuestión de narrativa.
Cuando comenzamos el juego aparece una ligera introducción, una en la que vemos retratada la vida cotidiana de una pequeña familia de criaturas, las cuales, simplemente intentan sobrevivir. Duermen, viajan por el mundo y cazan insectos para alimentarse, pero un día una terrible tormenta toma lugar y como consecuencia de ello, uno de los pequeños es separado del resto, arrastrado por la corriente hasta el fondo de un acantilado. Esa es toda la historia que hay. Desde este punto en adelante, somos tirados directamente en un mundo salvaje sin ningún tipo de dirección. Y es aquí en donde el juego comienza. Durante los primeros minutos de la aventura, tenemos la oportunidad de familiarizarnos con los movimientos de nuestro personaje. Podemos saltar, meternos a túneles estrechos y agarrar algunos cuantos objetos, pero eso es prácticamente todo. No tenemos ningún otro tipo de habilidad y rápidamente se vuelve evidente que una de las cosas más importantes dentro del juego es encontrar alimento. Pero obviamente por nuestro tamaño, las cosas que podemos comer son bastante limitadas, así que principalmente estaremos buscando frutas, semillas o insectos. Y esto es Rainworld, esto es lo que estaremos haciendo durante prácticamente el 90% de nuestro tiempo. Deambular por el mundo observando los hermosos paisajes y buscando alimento. Lo cual podría sonar como algo divertido, pero hay una palabra que define perfectamente a la experiencia de esta aventura, y esa es cruel. Verás, a pesar de su desolada apariencia, Rainworld no nos pone en un mundo completamente abandonado. En su lugar, nos hace formar parte de un ecosistema sumamente complejo, lo cual significa que, al igual que nosotros, hay otras criaturas deambulando por ahí, y obviamente estas también necesitan comer. Pero lo más importante de todo es que cada una de ellas continúa con su vida independientemente de si nosotros estamos ahí para observarla. Dependiendo de tu propia experiencia, la primera vez que te encuentras con un depredador puede ir de varias formas diferentes. Si tienes suerte, puedes ver a un lagarto simplemente caminando a la distancia, sin darse cuenta de que andas por ahí. Si no tienes tanta fortuna, es posible que te coman de inmediato. O también puedes encontrarte con un montón de criaturas peleándose entre sí, ignorando completamente tu existencia, que es justamente lo que me sucedió a mí. La primera vez que llegué a ver a otro ser vivo fue durante esta sección, en donde dos lagartijas estaban peleando entre ellas, lo cual me pareció sumamente extraño al principio, porque me preguntaba, ¿por qué están peleando? ¿Será que uno es bueno y otro malo? ¿Alguno de ellos me está intentando ayudar? ¿Por qué nadie me ataca? Como puedes ver por la cara de mi personaje, me encontraba bastante confundido. Pero un poco más adelante me di cuenta de algo sumamente importante, algo que hasta ese momento había fallado en notar, y es que en este mundo no existen seres buenos ni malos. Es decir, sí, algunos de ellos intentan comernos, pero no porque sean nuestros enemigos, ni tampoco porque quieran detenernos de cumplir nuestro objetivo, sino porque simplemente así es como el mundo funciona. De la misma manera en la que nosotros debemos de alimentarnos de insectos, otros deben de alimentarse de ti. Y a decir verdad, cada una de las criaturas con las que nos encontramos a lo largo de los escenarios son esencialmente igual a nosotros, lo cual significa que solo intentan sobrevivir. A esto es a lo que me refiero cuando digo que Rainworld nos hace formar parte de un ecosistema, nos hace formar parte de la cadena alimenticia. Y esto hace que el título se sienta verdaderamente vivo en todo el sentido de la palabra, porque este no nos necesita a nosotros para poder funcionar. De hecho, algunas de las situaciones más interesantes que podemos presenciar suceden no mientras estamos jugando, sino cuando todo llega a su fin. Verás, cada vez que morimos, ya sea por el ambiente o por otra criatura, nuestro cuerpo se queda tendido en una infinita pantalla de Game Over. Durante estos momentos no hay nada que realmente podamos hacer, excepto reiniciar la partida. Pero la parte interesante es que también podemos dejar esta pantalla de fondo. Y es aquí en donde podemos ver que el mundo, a pesar de nuestra muerte, simplemente continúa su camino.
A veces pueden pasar minutos sin algún evento importante, pero de repente un grupo de individuos llega de la nada, explorando el lugar, interactuando con el ambiente y aparentemente comunicándose entre ellos. En otras ocasiones, podemos ver a distintas especies peleando entre sí, cada una luchando por su propia supervivencia, a veces incluso pidiendo la ayuda de otros y agrupándose para vencer a un enemigo en común. Pero ninguna de esas situaciones es algo predefinido, es decir, que nadie las planeó, simplemente ocurren por la misma naturaleza del juego. Y lo más posible es que este tipo de eventos solo sucedan una única vez. Por esta razón, observar el mundo después de mi muerte se convirtió en una de mis actividades favoritas dentro de Rain World, porque algunas de las situaciones más impresionantes suceden durante estos momentos. Por ejemplo, después de unas cuantas horas de juego, cuando ya me sentía bastante confiado sobre mis habilidades, comencé a escalar esta estructura, con la esperanza de que me llevara a algún lugar importante. Pero de la nada, apareció esta cosa volando en el cielo, una especie de ave, buitre, demonio o como quieras llamarlo. Obviamente esto me dejó bastante aterrado y durante mucho tiempo consideré a estas criaturas como la mayor amenaza existente. Después de todo, pueden solo llegar desde el aire y llevarte en segundos. Incluso las lagartijas, las arañas y un montón de otras criaturas se muestran completamente vulnerables a ellas. Por lo que la única opción verdadera al verlas es esconderte. Y lo peor de todo es que se vuelven considerablemente más comunes conforme más avanzamos. Pero unas cuantas horas después, en un escenario mucho más adelantado, me topé con un nuevo tipo de enemigo, una planta que se hace pasar por elementos del mundo, como un tubo, la cual acabó con mi vida en cuestión de segundos. Pero algo sumamente interesante sucedió inmediatamente después. Una de estas aves, por algún motivo, intentó atacar a la planta, y al igual que yo, fue devorada en un parpadeo. Aquí es donde me di cuenta de que en este mundo no existe un poder absoluto, no existe un individuo que se encuentre por encima de los demás. La verdad es que si puedes comer, también puedes ser comido por otros. Y esto automáticamente convierte a Rain World en una experiencia sumamente diferente a la de muchos videojuegos. Porque contrario a la gran mayoría de ellos, este nos hace sentir insignificantes, nos hace sentir sumamente pequeños en comparación con lo que está sucediendo, sin ningún tipo de poder en absoluto. Pero ese es justamente el punto. Verás, Rain World utiliza una gran cantidad de conceptos basados en el budismo para darle sentido a sus temáticas, a su historia y también a sus mecánicas de juego. La insignificancia es uno de ellos, pero entre las otras ideas que podemos encontrar, también está el renacimiento, la ascensión y sobre todo el karma. Una de las mecánicas más importantes que existen dentro del juego es esta, el karma. Porque para poder sobrevivir en este mundo no solo debemos de encontrar alimento, sino que debemos de utilizar ese alimento para poder hibernar. Esto se debe a que cada 10 o 15 minutos una lluvia extremadamente intensa llega y acaba con todo, la misma que originalmente nos trajo a este lugar. Este es un fenómeno natural del que es imposible sobrevivir, por lo que la única manera que tenemos de superarlo es encontrando un pequeño refugio e hibernar hasta que todo se calme. Esto hará que nuestro nivel de karma aumente en un nivel, mientras que morir únicamente lo disminuye. Así que nuestro objetivo es intentar hibernar tantas veces como sea posible. Dentro del budismo, el karma es un concepto que tiene que ver precisamente con la reencarnación. Es esencialmente una energía derivada de los actos y el comportamiento de una persona, que de alguna manera tiene la capacidad para influenciar el destino que tendremos en las vidas siguientes. Es decir, que las buenas acciones llevan a una vida de prosperidad y las malas a una de sufrimiento. Pero dentro de Rain World, el karma tiene una única función, y esa es actuar como una llave, permitiéndonos atravesar las distintas puertas que hay en el juego, las cuales normalmente requieren de un nivel específico de karma para abrirse. Y esto es lo que nos permite avanzar, es lo que nos permite continuar con nuestro viaje y llegar a áreas diferentes. Pero esta simple idea es mucho más compleja de lo que inicialmente parece.
Porque es bastante obvio por estas puertas y por muchos de los elementos que nos encontramos a lo largo de los escenarios que hay un cierto misterio que rodea al mundo. Podemos ver artefactos, maquinaria, tecnología e incluso computadoras. Es como si una sociedad entera simplemente hubiera dejado de existir. Y ahora lo único que queda son las ruinas de su pasado. Y justamente conforme más avanzamos en la aventura, eventualmente nos daremos cuenta de que de hecho sí hay una historia dentro de Rainworld, pero esa historia no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Esencialmente, lo que sucedió es lo siguiente. Hace muchísimo tiempo existió una raza que ahora es conocida como los Antiguos. Una especie sumamente avanzada que tenía la intención de lograr algo muy particular, escapar del inalterable ciclo de muerte y renacimiento que afectaba a todas las criaturas de este planeta y que nos sigue afectando a nosotros también. Esa es la razón por la que siempre despertamos después de morir. ¿Por qué los antiguos querían liberarse de esto? Bueno, eso es algo que no conocemos, pero la palabra claustrofobia es mencionada, por lo cual podemos suponer que se sentían atrapados. En pocas palabras, su intención era liberarse de las cadenas de la reencarnación y de esta manera encontrar la libertad a través del ascenso, un concepto que es utilizado en incontables religiones, normalmente para describir el proceso de iluminación espiritual de una persona. Es decir que ascender significa ir hacia el cielo o ir hacia un plano superior de existencia. Para cumplir con este objetivo, los antiguos desarrollarían una serie de inteligencias artificiales diseñadas específicamente para descubrir cómo conseguir el ascenso para todos los seres vivos de este planeta. El único problema es que estas máquinas requerían de una gran cantidad de energía para funcionar. Así que con el paso del tiempo comenzarían a deteriorar el mundo exterior, dejándolo prácticamente inhabitable. Esto es justamente lo que ocasiona las lluvias e inundaciones. Por los textos que encontramos a lo largo del juego, podemos deducir que los antiguos sí lograron ascender, rompiendo el ciclo de renacimiento y desapareciendo de la existencia. Pero esto significa que dejaron un mundo completamente destruido detrás. Y ese mundo es el que vemos ahora, cientos de miles de años en el futuro. En pocas palabras, un mundo en ruinas. Pero a pesar de esto, la vida continuaría. Con el pasar del tiempo, nuevas especies comenzarían a surgir, y es aquí en donde entramos nosotros, simplemente como una brisa pasajera en una historia que no nos pertenece, completamente inconscientes de los eventos que tuvieron lugar en el pasado. Pero hay algo casi poético en esto, porque justamente al final de nuestro viaje, nosotros también conseguimos ascender, sumergiéndonos en las misteriosas aguas de la vida, y aquí descubrimos una de las verdades más importantes del universo, y es que nosotros solo somos uno entre 1.000.000. Una diminuta hormiga en un bosque inmenso, una resplandeciente estrella en un cielo que se encuentra repleto de ellas. O en otras palabras, una pequeña parte de algo que es demasiado grande para siquiera poder comprender. Como una de las máquinas nos dice al encontrarla, nosotros no somos especiales. Todos los seres vivos del mundo comparten el mismo destino y por ende el mismo valor. Pero esto no hace de nuestro viaje uno menos importante, porque en realidad nadie es el protagonista de lo que pasa en el universo. Y en su lugar, cada individuo se encuentra viviendo su propia pequeña historia. Y son estas pequeñas historias las que al final hacen que la vida tenga algún tipo de sentido. Es esto lo que hace que la existencia sea algo significativo. Es así que finalmente podemos reunirnos con nuestra familia de nuevo. Otro
juego que utiliza un concepto muy similar es Stray, un título que, de nuevo, nos pone en un mundo futurista en el que la sociedad ha llegado a su fin y que ahora se encuentra habitado principalmente por criaturas mecánicas, seres que, a pesar de su naturaleza, han logrado construir un mundo para ellos, algunos imitando los comportamientos de aquellos que los crearon, teniendo restaurantes, tiendas de ropa e incluso bares, mientras que otros se preguntan qué es lo que deberían de hacer con su vida y cómo será el mundo por fuera de las paredes en las que se encuentran. Una cosa que normalmente siempre malinterpretamos sobre el fin de los tiempos es que realmente el mundo nunca va a llegar a su fin. En dado caso de que un apocalipsis sí tuviera lugar, lo único que terminaría seríamos nosotros, nuestra sociedad, la humanidad como especie. Pero la vida, de alguna manera, simplemente continuaría con su camino, como lo ha hecho a través de millones de años. ¿Cómo sería esa vida? Bueno, esa es una de las tantas preguntas que Stray nos presenta. Pero una de las cosas más interesantes sobre esta aventura es que no nos pone en el papel de uno de estos robots, ni tampoco en el de alguien que intenta descifrar los incontables misterios del mundo. En su lugar, el juego nos da el control de un personaje que se encuentra sumamente distanciado de estos problemas. Un gato. Y no somos un gato con habilidades especiales. No somos un gato que pueda comunicarse. No somos un gato que antes era una persona. No, en el más puro y literal sentido de la palabra, somos solo eso, un gato. Como los que se pelean en el techo de tu casa todas las noches. Y como tal, pasamos casi todo el tiempo dentro del juego haciendo cosas de gatos. Saltamos entre los edificios, rasguñamos las cortinas y paredes, nos acostamos a dormir y jugamos con prácticamente todo lo que nos encontramos. La vida de un felino es una bastante tranquila, y Stray definitivamente nos transmite estos sentimientos. Muy similar a lo que sucede dentro de Rain World, el juego comienza cuando nuestro personaje es separado de sus compañeros al caer por un acantilado. Esto hace que nos veamos perdidos en un mundo técnicamente desconocido, uno que claramente refleja la caída de la sociedad como la conocemos, con edificios abandonados y un montón de objetos tirados como basura. Durante estos primeros minutos, realmente no tenemos un objetivo aparte de regresar con nuestros amigos, pero rápidamente nos encontramos con este pequeño robot B12, y es él el que podríamos considerar como el verdadero personaje principal de la aventura, porque es él el que busca salvar al mundo y también el que intenta entender qué es lo que sucedió en este lugar. ¿Qué le pasó a la humanidad? ¿Cómo es que la sociedad llegó a este punto? El único problema es que B12 necesita la ayuda de alguien para cumplir con su objetivo. Número 1, porque no recuerda absolutamente nada sobre él, ni quién lo creó ni cuál es su propósito. Y número 2, porque solo es un pequeño robot, así que sus habilidades son bastante limitadas. Y aquí es en donde entramos nosotros. Pero la parte interesante es que realmente no lo ayudamos porque compartamos sus objetivos. En realidad, lo único que hacemos es seguir nuestro camino como el gato que somos, lo cual coincidentemente ayuda indirectamente a nuestro compañero. Esto es lo que hace de Stray un título tan interesante, que en su mayoría es un juego sin un sentimiento de urgencia. Es decir, sí, hay varios problemas que debemos solucionar, pero al menos durante la primera parte de la aventura, utilizamos nuestro tiempo simplemente para deambular por el mundo, explorando el lugar y conociendo a todos estos individuos. Robots que, al igual que nosotros, solo buscan tener una vida normal. Algunos de ellos dedican su tiempo a la investigación, otros a la música, a algunos les gusta tejer. El mundo de Stray es uno que se siente sorpresivamente cálido, porque es bastante obvio que cada uno de estos individuos tienen sentimientos profundos, y es bastante divertido simplemente acompañarlos en su día a día. Pero al igual que con Rain World, es bastante obvio también que hay una historia mucho más interesante sucediendo en el fondo. Y de nuevo, esa historia no tiene absolutamente nada que ver con nosotros.
Poco a poco, mientras naturalmente nos movemos a través de los escenarios, iremos descubriendo pequeños recuerdos significativos para nuestro acompañante, B12. Primero, recordamos la superficie, es decir, el mundo exterior, el cual ahora es completamente inaccesible, ya que los cielos de estas ciudades se encuentran cerrados. Después, recordamos cómo eran los robots en sus orígenes, completamente carentes de personalidad, ya que estos solo fueron diseñados para actuar como herramientas. Hay una gran cantidad de este tipo de recuerdos a lo largo de los niveles, desde el olor y el sabor de la comida hasta videojuegos antiguos. Pero el recuerdo más importante de todos es el que encontramos durante la primera vez que salimos de la ciudad, en donde B12 se da cuenta de que en algún momento fue humano. Y es aquí en donde toda la historia del juego comienza a desentrañarse. Esencialmente, cientos de años en el pasado, la humanidad comenzó a construir fortalezas en sus ciudades, lugares diseñados para mantener a todos a salvo, en pocas palabras, aislándolos del exterior. No estamos seguros de qué fue lo que los llevó a esto. Aparentemente existía algún tipo de plaga, así como un tremendo desgaste ambiental. Pero al final, la humanidad igualmente perecería, dejando únicamente su historia detrás. B12 era originalmente un científico de esta sociedad, uno que de alguna manera lograría transferir su conciencia a este pequeño robot, aunque perdiendo sus recuerdos en el proceso. Pero es justamente cuando los recupera que se da cuenta de su objetivo en la vida: eliminar las barreras que ellos mismos crearon para que el sol y la naturaleza puedan llegar al mundo de nuevo. Lo cual de hecho sí conseguimos. Al sacrificarse a sí mismo, B12 es capaz de utilizar sus últimas energías para controlar las computadoras encargadas del domo que rodea a la ciudad. Y así es como el juego termina, con una nueva esperanza para la vida. Pero el punto más sobresaliente sobre Stray es que terminamos el título exactamente como lo comenzamos, siendo un gato. A diferencia de Rainworld, aquí no existe la ascensión, ni ninguna otra cosa que nuestro personaje haya ganado a través de su viaje, porque este viaje no era necesariamente el suyo. Pero creo que hay cierta magia en ver cómo una historia tan interesante se desarrolla mientras que nosotros somos completamente indiferentes a lo que sucede. Es bastante obvio que nuestro gato sí desarrolla sentimientos de cariño por su compañero, pero no creo que este realmente esté consciente de lo que verdaderamente hacemos a lo largo del juego, es decir, liberar a la ciudad de sus ataduras. Pero al mismo tiempo, no necesita estarlo. Estamos tan acostumbrados a las historias de heroísmo y poder que es extraño ver este tipo de conclusiones. Finales en donde no cambia nada en absoluto, al menos no para el personaje que controlamos. Y es que es casi como si para él todo esto solo hubiera sido un día alocado. Y quién sabe, tal vez así sea la vida de todos los gatos sin que nadie lo sepa. Otro título que utiliza de manera sorprendente esta idea de simplemente ser el observador de una historia mucho más grande es Papers, Please. Tal vez el juego más extraño del que hayamos hablado hasta ahora, porque este se aleja completamente de la temática de supervivencia y fantasía y se enfoca en el crudo y sumamente aburrido mundo real. O bueno, casi real, tomando lugar durante 1982 en el país ficticio de Arthrosca. Papers, Please es un título que nos pone directamente en el ojo de un pueblo afectado por la guerra. Pero en lugar de darnos el papel de un soldado o de un espía secreto, el juego nos pone en los zapatos de un agente de la frontera. Es decir, la persona que decide quién puede entrar al país y quién no. Para cumplir con este objetivo, lo único que debemos de hacer es revisar los documentos de las personas. Pasaportes, permisos de trabajo, identificaciones y cosas así. Es muy importante corroborar cada uno de estos objetos para verificar que no haya discrepancias entre ellos, como una fecha de nacimiento diferente, ya que esto podría significar que los documentos son falsificados, y dejar entrar a las personas incorrectas puede tener consecuencias muy desagradables para todo el país y también para ti.
ya que los errores, si son cometidos de una manera constante, serán descontados directamente de tus ganancias. Ganancias que utilizas para apenas mantener a tu familia alimentada. Así que sí, este es el concepto básico de Papers, Please. Vamos al trabajo todos los días, verificamos los documentos de las personas y regresamos a nuestro hogar. Es algo bastante sencillo y bastante burocrático. A decir verdad, el título es casi mecánico en su jugabilidad. Si tienes tus documentos en orden, puedes pasar. Si no, eres denegado. Eso es todo. Pero aquí es donde viene la parte interesante. Ciertamente, puedes jugar Papers, Please de esta manera, únicamente enfocándote en las reglas que el mismo juego te da. Pero debemos de recordar que a final de cuentas estamos tratando con personas y encima de todo con personas vulnerables y afectadas por la guerra. Y a pesar de que se trata de un videojuego, una persona obviamente es mucho más que un simple nombre en un documento. Algunas de ellas se enfadan cuando no las dejas pasar, lo cual es bastante entendible. Después de todo, todos hemos pasado por un trámite que nos hace perder la cabeza. Pero hay otras personas que buscan darte sobornos, algunas con malas intenciones, pero otras porque están desesperadas y eso es lo único que se les ocurre. Hay individuos que necesitan atención médica urgente, pero saben perfectamente que hay algo malo con sus documentos. Así que, ¿qué haces? ¿Le niegas el acceso a esta señora cuyo pasaporte se acaba de vencer el día anterior? ¿O la dejas pasar sabiendo que eso puede afectar tu salario y por ende a tu familia? Hay personajes que intentarán pasar la frontera de una manera tan recurrente que con el tiempo se convertirán en una cara familiar e incluso podríamos llamarlos amigos. Pero una de las historias más interesantes de todas es de hecho la de un individuo que trabaja en el mismo lugar que nosotros, un guardia llamado Sergi, el cual nos pide de favor que dejemos pasar a su amada cuando ésta llegue al punto de revisión. El único problema es que no cuenta con los documentos que debería. Así que, de nuevo, ¿qué haces? Es aquí en donde se vuelve evidente que estas personas son las verdaderas protagonistas. Y no hablo de Sergi y su amada, sino de cada uno de los individuos que llegamos a ver, porque cada uno de ellos tiene su propia historia para contar. Algunos solo buscan reunirse con sus seres queridos, otros están intentando generar una revolución, unos cuantos buscan trabajo para mantener a sus familias y varios más únicamente intentan escapar de los horrores de la guerra. Son ellos los que nos cuentan la historia del juego, mientras que nosotros solo somos un intermediario, una persona que se encuentra en el camino. El equivalente al chofer del autobús, un individuo que bajo la perspectiva externa solo está haciendo su trabajo, pero que en este caso lamentablemente tiene el poder para afectar enormemente la vida de los demás. Con el pasar de los días, la tensión política dentro de Artrovska y los países vecinos comienza a aumentar, y por ende, los requisitos para entrar a la ciudad se vuelven cada vez más rigurosos, por lo que las decisiones morales toman un peso mucho mayor conforme más avanzamos en la aventura. Incluso podemos ver a personas tan desesperadas que deciden saltarse completamente las reglas, lo cual suele terminar bastante mal para ellos. Aunque para nosotros solo son un montón de píxeles que desaparecen, o al menos eso deberían de ser, pero de alguna manera el juego logra darle un peso a estos individuos. Porque lo que Papers, Please precisamente nos intenta enseñar es el valor de las historias personales. Porque sí, a veces la vida puede hacernos sentir insignificantes en el gran panorama de las cosas. Para los gobiernos simplemente somos una estadística. Para el universo, una pequeña partícula de polvo sin propósito ni dirección. Y para un agente de la frontera, un nombre en un documento. Pero para aquellos que nos quieren y se preocupan por nosotros, somos lo más importante que hay. Y eso hace toda la diferencia. Continuando con la temática de la política y la guerra, The Forever Winter es otro título muy interesante.
Primero, porque es el juego más reciente de este video, siendo lanzado hace apenas unas cuantas semanas. Y segundo, porque a pesar de que podría parecer un shooter cualquiera, el juego de hecho se aleja enormemente de este concepto. Algunos incluso lo consideran como un anti-shooter, porque tu objetivo principal no es adentrarte en combate, sino alejarte de él. The Forever Winter nos presenta con un mundo que se ha visto completamente asimilado por la guerra. Una guerra que comenzó hace tanto tiempo que ya nadie ni siquiera recuerda por qué comenzó, pero que aún así continúa hasta el día de ahora. En este mundo, la guerra se ha convertido en una parte misma de la vida, en una religión, en un ecosistema. Máquinas de matar son creadas todos los días y ahora las inteligencias artificiales controlan absolutamente todo lo que sucede. Incluso cuando una ciudad es destruida, esa simplemente se vuelve a reconstruir con el uso de impresoras gigantes, lo cual ha dado lugar a esta realidad en la que muchos de los íconos más legendarios de la humanidad siguen existiendo, pero completamente deformados, porque han perdido todo su significado y ahora solo existen para ser destruidos una y otra vez. Y todo esto es realizado solo para que la guerra pueda continuar de manera infinita. Porque en este mundo la guerra es el propósito de la vida. Pero la parte más interesante sobre esta aventura es que tú no tomas el papel de uno de estos mechas gigantes que destrozan todo lo que ven, ni tampoco eres un supersoldado, ni un general, ni un héroe que busca acabar con la guerra. En realidad, solo somos un superviviente, alguien que no tiene absolutamente nada que ver con este conflicto, pero que aún así debe de vivir con las consecuencias de él. En pocas palabras, somos un recolector, una persona que simplemente divaga por el mundo escarbando entre la carne y el metal con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que le ayude a sobrevivir. Comida, basura, herramientas, pero sobre todo, agua. El agua es el recurso más importante que existe ahora, o al menos lo es para nosotros, ya que eso es lo que define si podremos ver el amanecer en el día siguiente. The Forever Winter es el infierno en la tierra, de una manera literal y figurativa. Los cielos son rojos y las tierras también. Las máquinas utilizan los cuerpos de las personas como una decoración y a veces como combustible. Y los humanos que quedan solo buscan sobrevivir o adentrarse en un conflicto eterno. Esto es The Forever Winter. Pero lo que realmente distingue al juego de la gran mayoría de los títulos que existen dentro del género es que aquí los enemigos no nos buscan necesariamente a nosotros. Es decir, sí, si te pones justo enfrente de ellos te van a disparar. Pero en realidad esta es la historia de tres facciones que se encuentran en guerra y nosotros simplemente estamos en el medio. Por lo que en la gran mayoría de los casos veremos a los enemigos atacarse entre sí en lugar de atacarnos a nosotros. Y es que los videojuegos, especialmente los shooters, nos han enseñado que nosotros siempre somos el objetivo principal. Si un enemigo nos ve, inmediatamente intentará eliminarnos. Pero aquí no, si desapareces a nadie realmente le interesa, porque tienen cosas más importantes de las que encargarse. Esto hace que el juego se sienta extremadamente diferente, hace que se sienta de alguna manera mucho más realista. Porque la verdad es que si los eventos de títulos como Doom, Gears of War, Halo o prácticamente cualquier otro shooter tuvieran lugar en la vida real, nuestra historia no sería una de acción y aventura, sino una de terror. Porque la gran mayoría de las personas no son un héroe y por ende simplemente se verían obligadas a sobrevivir. Esto es lo que The Forever Winter intenta representar, la vida de un individuo que no es importante en el gran panorama de las cosas. Pero al igual que muchos de los otros juegos de los que hemos hablado, este título utiliza la deshumanización de la guerra para contar una historia sumamente humana. Una en la que, a pesar de las circunstancias, aún intentamos ayudar a los demás, porque es precisamente cuando parece que nada tiene sentido, cuando el verdadero sentido de la vida se hace evidente. Lamentablemente, ya que el juego aún se encuentra en acceso anticipado, no puedo profundizar sobre él de la misma manera en la que lo hice con los títulos anteriores, pero su concepto me pareció uno tan interesante que tenía que mencionarlo de alguna manera.
Por supuesto, hay una gran cantidad de otros videojuegos que podríamos abordar al hablar sobre esta temática. La temática de no ser el protagonista, como Planet of Lana, un título que precisamente te hace sentir pequeño por la simple inmensidad de las cosas que aparecen en pantalla. Pero lo más importante de todo es que la gran mayoría de los eventos importantes suceden en el fondo, completamente alejados de nosotros, mientras que nuestro personaje simplemente los observa a la distancia. O Moonlighter, un juego en el que, en lugar de tomar el papel de un aventurero, somos el dueño de la tienda en la que los aventureros compran lo que necesitan. Todos estos juegos que he mencionado hasta ahora son increíblemente diferentes entre sí, pero al mismo tiempo todos ellos nos comparten un mensaje similar, y es que no necesitas ser un héroe para que tu historia valga la pena. Dentro del mundo de la filosofía existe una rama que es conocida como nihilismo, la cual esencialmente nos dice que nada tiene sentido, que nada tiene valor. Por esta misma razón, muchas personas utilizan al nihilismo como algo pesimista, argumentando que si la vida no tiene sentido, entonces nuestras acciones no hacen ninguna diferencia, es decir, que carecen completamente de propósito. Pero a mí siempre me ha gustado ver al nihilismo de una forma mucho más positiva. Y es que si la vida realmente no tiene sentido, eso significa que su sentido es cualquiera que tú mismo le des. Y bajo este concepto, incluso si solo somos una pequeña parte de algo millones de veces más grande que nosotros, las cosas que haces siempre serán importantes, porque tú eres importante. Muchísimas gracias por ver mi video y muchísimas gracias también a todos los Patreons y miembros del canal que apoyan mi contenido de una manera directa. Especialmente a Eric Aguilera, Pronébula y Bonnie, los 3 mayores aportadores. Espero que hayas disfrutado de esta aventura. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.